¿Qué se siente al ver caer a tu pupilo en uno de los partidos más esperados del año? Juan Carlos Ferrero, entrenador de Carlos Alcaraz, lo vivió en carne propia tras la derrota de su jugador ante Jannik Sinner. Pero en lugar de hundirse en la decepción, su análisis fue profundo, equilibrado y lleno de aprendizajes. Más que una simple derrota, Ferrero vio este partido como una oportunidad para crecer. ¿Qué dijo realmente sobre este enfrentamiento? ¿Y qué significa esto para el futuro de Alcaraz? Vamos a descubrirlo juntos. Tras la derrota de Carlos Alcaraz frente a Jannik Sinner, Juan Carlos Ferrero no dudó en reconocer el mérito del rival. Aseguró que Sinner jugó con una consistencia altísima, dominando el ritmo del partido y ejecutando una estrategia impecable. Desde su perspectiva, el italiano supo aprovechar cada momento de duda del español, obligándolo a correr detrás del marcador. Ferrero destacó que no se trató de un mal partido de Alcaraz, sino de uno excelente por parte de su contrincante. Esa lucidez para analizar el resultado refleja la madurez del entrenador y del equipo. Uno de los puntos clave que mencionó Ferrero fue la dificultad de Carlos para imponer su estilo de juego. En este encuentro, a diferencia de otros, el murciano no logró jugar con la soltura ni con la agresividad que lo caracteriza. Sinner supo presionarlo desde el primer set, y eso provocó que Carlos entrara en una dinámica defensiva poco habitual. Ferrero admitió que les faltó ajustar la táctica a tiempo y que, aunque intentaron cambiar el ritmo en momentos clave, el control del partido siempre estuvo del lado del italiano. El aspecto mental también fue abordado por Ferrero. Reconoció que Carlos, aunque fuerte psicológicamente, aún está en proceso de aprender a gestionar mejor los partidos en los que las cosas no salen como espera. Dijo que, en este tipo de encuentros, la frustración puede jugar en contra, y que parte del crecimiento es saber canalizar esa energía de forma positiva. Para él, esta experiencia servirá como un recordatorio de que en el más alto nivel, la diferencia entre ganar y perder es mínima, y cada error se paga caro. Ferrero también habló sobre el aprendizaje que deja esta derrota. Señaló que partidos como este ayudan a identificar claramente los aspectos que deben trabajar en los entrenamientos. No se trata solo de mejorar golpes específicos, sino de construir una estrategia más flexible, capaz de adaptarse a rivales que, como Sinner, imponen condiciones desde el fondo de pista. Alcaraz necesita seguir evolucionando en la lectura del juego, y su entrenador está convencido de que este tipo de desafíos lo harán más completo. A pesar del resultado, Ferrero dejó claro que no hay motivos para desanimarse. Alcaraz sigue siendo uno de los jugadores más peligrosos del circuito, y esta derrota no cambia el hecho de que está en constante crecimiento. El entrenador recordó que todos los grandes han tenido momentos difíciles, y que lo importante es cómo se responde ante ellos. Carlos, dijo, tiene la actitud correcta y el deseo de superarse, lo cual es fundamental para mantenerse entre los mejores del mundo. Finalmente, Ferrero quiso destacar la deportividad entre ambos jugadores. Dijo que la relación entre Carlos y Sinner es de respeto mutuo, y que este tipo de rivalidades sanas son buenas para el tenis. Reconoció que perder duele, pero también inspira. Y aseguró que, si algo caracteriza a Carlos, es su capacidad de volver más fuerte cada vez que cae. Este partido no fue el final de nada, sino el comienzo de una nueva etapa de mejora. En su análisis, Ferrero subrayó que uno de los factores más importantes fue la capacidad de Sinner para mantener una regularidad impresionante en sus golpes. Mientras que Carlos cometía errores puntuales, el italiano se mostró sólido durante todo el encuentro. Ferrero señaló que ese nivel de precisión solo se alcanza con mucha confianza y experiencia, y que Carlos deberá seguir trabajando para alcanzar esa misma consistencia, especialmente en partidos de alto voltaje como este. Esa estabilidad es lo que permite a un jugador dominar, incluso sin necesidad de arriesgar demasiado. Otro aspecto que destacó Ferrero fue la importancia de empezar fuerte. En este partido, Carlos comenzó algo lento, y eso permitió que Sinner tomara el control desde el inicio. Ferrero explicó que en este tipo de enfrentamientos, entrar con intensidad es clave para no tener que remar contracorriente. Admitió que el enfoque en los primeros juegos no fue el ideal y que eso es algo que deben ajustar. En la élite del tenis, cada punto cuenta, y empezar con el pie derecho puede marcar la diferencia en el resultado final. Sobre el planteamiento táctico, Ferrero fue honesto al decir que no lograron ejecutar el plan como querían.
A pesar de que tenían preparada una estrategia para neutralizar el saque y la derecha de Sinner, la ejecución no fue efectiva. Carlos no encontró la forma de romper el ritmo del italiano, y eso les impidió encontrar huecos para hacer daño. Ferrero dejó claro que no fue falta de preparación, sino que Sinner logró impedir que se desarrollara el juego planeado. Esa capacidad de imposición fue, según él, una de las grandes claves del encuentro. También fue autocrítico respecto al equipo técnico. Dijo que en momentos como estos es fundamental evaluar lo que se puede mejorar desde el banquillo. Reconoció que, como entrenador, su función es ayudar a Carlos a adaptarse dentro del partido y que quizás faltó claridad en algunas indicaciones. Ferrero no esquivó la responsabilidad y afirmó que ellos también aprenden con cada derrota. Esa humildad para aceptar errores es parte del ADN del equipo, y les permite crecer juntos después de cada caída. En cuanto al físico, Ferrero aseguró que Carlos se encontraba bien, sin molestias. Por lo tanto, el resultado no puede atribuirse a problemas de condición. Más bien, fue una cuestión de juego y de ritmo. Sinner no dejó espacios, no aflojó nunca, y eso exigió a Carlos al máximo. Pero Ferrero insistió en que estas derrotas sirven para fortalecer el cuerpo y la mente. En vez de verlas como fracasos, su filosofía es transformarlas en combustible para los próximos torneos. Para cerrar su reflexión, Ferrero se mostró optimista y agradecido. Agradecido con el público por el apoyo constante y optimista porque sabe que Carlos va por el buen camino. Dijo que lo más importante es que su jugador siga con la misma ilusión, con el deseo de aprender y de ser mejor cada día. Las derrotas, dijo, duelen, pero también construyen. Y si hay algo que tiene claro, es que Carlos volverá. Y lo hará más fuerte. La derrota de Carlos Alcaraz frente a Jannik Sinner fue dura, pero también necesaria. Juan Carlos Ferrero, con la claridad de un entrenador experimentado, entendió que este partido no solo marcó un resultado, sino un punto de inflexión para seguir mejorando. Reconocer los errores, valorar al rival y buscar nuevas soluciones es parte del camino de cualquier campeón. Lejos de dramatizar, Ferrero convirtió esta derrota en una lección valiosa. Porque en el tenis, como en la vida, a veces se gana y otras se aprende. Y Carlos, con su mentalidad y el respaldo de su equipo, está más que preparado para lo que viene. La familia de Rafa Nadal desata la sorpresa con una información sobre Carlos Alcaraz. Un familiar de Nadal analiza el rendimiento de Alcaraz en la final de Wimbledon y lanza una reflexión inesperada. La final de Wimbledon entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner dejó una sensación agridulce en el entorno del tenis español. Aunque el murciano llegó como favorito, no logró superar al italiano, algo que incluso él mismo reconoció tras el encuentro. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que una figura tan vinculada a Rafa Nadal, su tío y exentrenador Tony Nadal, se pronunciara con tanta claridad sobre la actuación de Alcaraz. En una columna firmada en El País, Tony ha sorprendido a todos al ofrecer un análisis técnico y emocional del juego de Alcaraz. Sus palabras, directas y cargadas de matices, han generado un inesperado eco. ¿Qué ha dicho exactamente el tío de Rafa Nadal? ¿Por qué ha causado tanto revuelo? La familia de Rafa Nadal rompe su silencio con una reflexión sobre el juego de Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz se plantó en la final de Wimbledon con el objetivo de reafirmar su hegemonía sobre hierba. Tras un recorrido impecable, la batalla contra Jannik Sinner suponía no solo un reto, sino una prueba de madurez frente a un rival que ha demostrado ser su mayor obstáculo. Mientras tanto, la familia Nadal ha seguido muy de cerca la evolución del joven murciano. Especialmente Tony, quien desde hace años ejerce como voz autorizada del análisis tenístico en España. Pero lo que en otras ocasiones habían sido elogios comedidos, esta vez se ha convertido en una valoración contundente. En su artículo titulado "A Alcaraz le faltó variedad, a Sinner le sobra ritmo, Tony Nadal no se anda con rodeos". Desde la primera línea marca distancia con la euforia generalizada que suele rodear a Alcaraz y plantea una visión mucho más crítica. No fue de la espectacularidad a la que nos tienen acostumbrados estos tenistas, comienza diciendo. Unas palabras con las que deja claro que, en su opinión, el partido estuvo por debajo de las expectativas. Esta afirmación cobra peso viniendo de quien fue durante años el arquitecto del tenis de Rafa Nadal. Bajó un poco su intensidad, mostró un juego más intermitente y errático y fue perdiendo la fe en sus posibilidades de victoria, añadió. La sentencia no deja lugar a dudas.
Para Tony, a Alcaraz le falló la cabeza tanto como la estrategia. Tony Nadal no se corta al valorar los fallos de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon. Tony Nadal ha ido más allá y propone un ejemplo que, a su juicio, debería haber servido de guía para Alcaraz. Se refiere al partido de cuartos de final entre Grigor Dimitrov y Jannik Sinner. En ese enfrentamiento, el búlgaro dominó con claridad durante los 2 primeros sets hasta que una lesión lo obligó a abandonar. Creo que al murciano le faltó intentar variar un poco más su juego y seguir el ejemplo de Grigor Dimitrov. En su partido de octavos de final supo cortar constantemente la inercia de su rival adjudicándose los 2 primeros sets, afirma Tony. Con estas palabras, no solo establece un paralelismo táctico, sino que lanza un mensaje a largo plazo: para superar a Sinner, no basta con talento. Este tipo de análisis no es habitual en un entorno tan respetuoso como el del tenis español. Que venga, además, de alguien tan cercano al círculo Nadal, convierte la reflexión en una señal clara de que se espera más de Alcaraz. Aunque en ningún momento Tony Nadal cuestiona el talento de Carlos Alcaraz, su análisis está cargado de advertencias sutiles. Habla de intensidad, de fe y de decisiones tácticas, unos elementos que, cuando faltan, hacen la diferencia en una final como Wimbledon. Y viniendo de quien moldeó la mentalidad de uno de los tenistas más ganadores de todos los tiempos, sus palabras pesan. Las palabras de Tony Nadal han removido el panorama tenístico, dejando a Carlos Alcaraz en el centro de todas las miradas. La crítica, constructiva, pero directa, apunta a un nivel de exigencia que no todos están preparados para soportar. El futuro dirá si el murciano toma nota y transforma esta derrota en una herramienta para su consolidación definitiva. Preguntan a Rafa Nadal por el nivel de Alcaraz en Wimbledon y su respuesta va a dar mucho que hablar. Utiliza una frase de juego: set y partido. Todo el mundo habla del tenista murciano Carlos Alcaraz tras el nivel que está demostrando en los últimos meses. Uno de los últimos en hacerlo ha sido uno de sus referentes y una de las grandes leyendas, sino la mayor, del deporte español, Rafael Nadal. Tras ver al del Palmar colarse en la final de Wimbledon, el manacorí ha concedido una entrevista exclusiva a la periodista Blanca Sofield en The Sunday Times. En ella, ha explicado que la final la seguirá desde su casa en Mallorca. Al preguntarle por el nivel de Alcaraz, Nadal ha contestado de forma muy cristalina: no me molestará en absoluto si al final de su carrera Carlos lo ha hecho mejor que yo, ha asegurado, con una sonrisa. También ha hablado sin ningún tipo tapujo sobre qué ocurriría en el caso de que él volviese a tener 22 años y pudiese jugar este domingo la final en Wimbledon contra el del Palmar. Podría perder perfectamente porque Carlos es un jugador increíble. Y en hierba creo que lo hace mejor que yo porque tiene mejor saque y mejor volea que yo a su edad, ha destacado. Al preguntarle por lo que dijo John McEnroe, que considera a Alcaraz mejor que los 3 grandes, Nadal, Federer y Djokovic, a su edad. Al fin y al cabo, McEnroe sale en televisión y tiene que generar interés en el deporte. Me parece bien lo que ha dicho, lo respeto. Si tiene razón o no, el tiempo lo dirá, ha razonado. Sobre su relación con Federer y Djokovic, ha negado que tengan un grupo de WhatsApp, pero sí ha explicado que chatea un poco más con Federer, que está en una nueva etapa de su vida. Hablamos de vez en cuando. Nadal ha reconocido que no está triste por no estar en las gradas de Wimbledon este domingo, porque ha tenido un cambio de vida. Estoy disfrutando del torneo desde una perspectiva diferente. Espero poder volver a Wimbledon en el futuro. Ahora estoy en una etapa diferente de mi vida, ha reiterado.